Hacedores de dinero o de historia. Aquel mensajero del cual hablábamos anteriormente, con aquella carta que Débora esperaba tener una mejor respuesta cuando se le entregara el mensaje a Zabulón y Neftalí. Los dos estaban trabajando en el campo cuando llegó, y Zabulón y Neftalí esperaban ansiosos el final de aquella jornada para reunirse con sus familias. Sin embargo, escuchan con atención el llamado de Débora, aquella profetisa, al servicio. ¿Y ellos qué debían hacer? Pues había simplemente una sola opción, y era ir. Y mientras iban dijeron: alabado sea el Señor. El Señor ha ungido a alguien para dirigirnos. Pongamos fin ya a ese constante atacamiento, ahogamiento, hostigamiento de Javín y aquellos bandidos. Gracias a Dios por Débora. Vamos a apoyarla por completo. Entonces le dicen al mensajero que le dijera a Débora que ya iban en camino y que contaran con ellos. Esos hombres cambian aquellas tijeras de podar por espadas. Abrazan a los niños, besaron a sus esposas que lloran y marcharon hacia el campo de batalla. En las alturas de los campos, Zabulón y Neftalí arriesgaron sus vidas. Jueces 5:8, traducción BP. La guerra terminó pronto, y la gloria del triunfo no fue para Dan, sino que fue para las dos mujeres. Débora, quien guió a Israel, y Jael, esposa de Heber, quien dio el famoso golpe final con una estaca, clavó en la tierra la cabeza de Sísara, poniendo el fin a la violencia de aquel ejército cananita. Posteriormente, Débora llega al muelle del puerto para visitar a Dan. Solo quería hacerle una pregunta: ¿por qué se había quedado en su barco? Dan estaba sentado y jugueteaba nerviosamente con una moneda en la mano, y no podía alzar los ojos para enfrentar a la mujer que había sido ungida por el Espíritu Santo de Dios. Y la pregunta que le hacía Débora le persiguió tanto el resto de su vida, porque esa pregunta se volverá a escuchar cuando esté enfrente del trono de Dios. Dan y el resto de nosotros tendremos que rendirle cuentas al Señor de nuestra propia vida. ¿Mirará Dan al Señor o estará demasiado avergonzado y sin saber qué responder e inclinará la cabeza confundido? ¿Estaremos nosotros bien delante del Señor para poder recibir y poder mirar su rostro, o tendremos que inclinarlos porque sabremos que hicimos malas obras y no hicimos lo que Él quería que nosotros hiciéramos? Pues Zabulón y Neftalí no tenían alma de negociantes ni nada por el estilo, pero Dan sí la tenía. Y él fue, entre comillas, lo que decimos nosotros que fue más vivo. Pero Dan ganó mucho dinero, pero Zabulón y Neftalí hicieron historia ese día, peleando por Israel en una notable batalla de la cual hoy, 3000 años más tarde, todavía se habla. Ellos arriesgan su vida, la vida misma, luchan en los lugares más altos del campo. Pero Dan no comprometió absolutamente nada de lo que él tenía. Nunca se arriesgó por el pueblo ni por nadie más que no fuera él. Cuando Dan muere, era el hombre más rico, mas sin embargo, el más miserable de los hombres de todo su país. En su dormitorio habían barras de oro que llegaban hasta el techo, y Dan se deleitaba al mirarlas. Dan se había desvivido por todo el oro durante toda su vida, se desvivió por el oro, por la plata y demás. Pero luego, cuando el alma sale de su cuerpo, Dan quiso llevar su oro consigo, pero el ángel de la muerte se la arrebata con una carcajada. Tú has hecho una fortuna, mas otro será quien la disfrute, le dijo aquel ángel. Hoy día el llamado de Dios sigue siendo escuchado por aquella gente como Zabulón y Neftalí, e ignorado por gente como Dan. Las iglesias están formadas por distintas clases de personas. Las personas como Dan, que son aquellas que consideran que sus negocios son más importantes que las obras de Dios, que la manifestación del Todopoderoso, que los jardines en sus casas son más importantes que el campo de cosecha, que sus hogares pueden ser mucho más importante que acercar el cielo a los que están perdidos, que ahorrar el dinero más importante que ganar almas. Zabulón dejó su hogar, sin embargo, salvó un reino, hermano. Pregúntele a cualquier ministro de Dios, él le dirá cuáles personas son como Dan y cuáles son como Zabulón y Neftalí. Las personas responden: dan ofrendas y trabajan. Son siempre las mismas. Si no fuera por ellos,
esta iglesia tendría que cerrar. Algunos obedecen al llamado de Dios sin importarle 5 pesos por el llamado de Dios y por las promesas del Todopoderoso. Zabulón y Neftalí mueren en los lugares más altos de la batalla, por Dios, por su reino, por su ejército, por sus almas. Y Jesús dijo en Mateo 10:30, traducción BP: el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Sé fiel hasta el final, sé fiel hasta la muerte y el Señor nos va a dar la corona de vida, aquella corona incorruptible delante de la presencia del Señor. Apocalipsis 2:10. El perder la vida por Jesús es algo muy noble y es algo muy valiente, como también es el estar dispuesto para ofrecer todo por Él y para Él. Esto es algo para lo que el Señor nos va a premiar cuando Cristo mismo nos coloque aquella corona radiante sobre nuestra cabeza. Refiriéndose a la gente como Dan, Jesús dijo en Mateo 10:30, traducción BP: el que trate de salvar su vida, la perderá.